El doctor Marcus Persmith es entrenado en neurología y en oftalmología en la Universidad de Nueva York. Es profesor de neurología, oftalmología y neurocirugía y es director del servicio de neurooftalmología del New York Eye and Ear Infirmary en el sistema de Mount Sinai. Es vicedirector de investigación en neurooftalmología. Inicialmente trabajaba en electrofisiología, resonancia magnética y y posteriormente en clinical trials en neuropatía óptica isquémica anterior y su asociación a enfermedades sistémicas, y luego en timectomía y biomarcadores en miastenia. Al momento, él, junto con el Instituto Nacional del Ojo en Estados Unidos, está desarrollando trabajos en Machine Learning, en campo visual, fotos y OCTs. Y él es director del Consorcio de Investigadores de la Enfermedad Neurooftalmológica. Con ustedes, el doctor Coopersmith. Dr. Coopersmith. Thank you. Thank you so much. Muchas gracias por esta invitación tan amable. Y yo le dije a la doctora que iba a solicitar un honorario, y el honorario es culpa de la Sociedad de Oftalmología, ya que cuando estuve allá algunos años atrás, ellos me dijeron que nos invitarían pisco sour. A mi esposa le encanta, así que quiero una botella de pisco como honorarios. Y me gusta el té de coca también, de hojas de coca. Entonces, no quiero que nadie discuta esto, ya que yo no entiendo por qué dicen que esto es un narcótico. Así que esos son mis honorarios, mi botella de pisco y mi mate de coca. Así que eso es responsabilidad de ustedes, ya que ustedes nos han introducido a estas bebidas tan extraordinarias. Entonces, realmente es un honor que me hayan invitado. Entonces, me encantaría estar allí. Conocí muchas personas, particularmente a nuestro anfitrión, el doctor Vargas y su esposa. Entonces, me gustaría estar de nuevo con ustedes en mejores circunstancias. Entonces, bien. Está dando instrucciones al profesor para que comparta la pantalla. Entonces, bien. Bien. Entonces, no recuerdo exactamente si este es uno de los temas que haya discutido años atrás. Entonces, este es la miastenia gravis ocular, puesto que la mayor parte de las personas probablemente son primero oftalmólogos y luego neurooftalmólogos y quizás neurólogos. Y tengo bastante experiencia en el manejo de estas condiciones y en su pronóstico, y les voy a mostrar una actualización de lo que se conoce y de lo que se planea hacer en la perspectiva de los estudios clínicos. Entonces, este es el título. No tengo conflictos de intereses, nadie me está pagando por este trabajo hasta ahora. Entonces, a manera de antecedentes, la miastenia gravis ocular es bastante rara, solamente 10 casos por 100,000. Pero causa discapacidad significativa en las personas, afectando sus actividades de la vida diaria, causando visión doble, afectando la visión binocular por la ptosis y borramiento de la visión bilateral. Un 50% de las personas progresan entonces a formas más sistémicas de miastenia, usualmente el 90% a un año, y les mostraré de dónde viene esta información. Y este es el mejor estudio de enfermedad autoinmune neurológica hasta la fecha.
Mucho se conoce de enfermedades como la vasculitis y esclerosis múltiple, pero esta es la condición sobre la cual conocemos el máximo desde el punto de vista del entendimiento del mecanismo de la enfermedad y nos referiremos a esto. Básicamente, hay algún tipo de idiotipo o epítope en cuanto al compromiso de los receptores, que es el receptor posináptico neuromuscular que se encuentra en el timo, en las células del timo, en el timo normal, y que tiene que ver con la hiperplasia del timo. Entonces es interesante que para medir aquí, con estos receptores donde se mide aquí la sección, tenemos la miastenia ocular que se encuentra solamente en 50% o menos de los pacientes utilizando pruebas de laboratorio estándar. Entonces se supone que sería una prueba de laboratorio donde es un estándar de oro muy pobre. Y no hay ningún consenso en cuanto a cómo controlar mejor esto y cómo evitar que esto se difunda o se disemine enfermedad generalizada. Casi cualquier tipo de problema del movimiento ocular, usted puede verlo en términos de los músculos, de cómo los músculos pueden semejar la miastenia gravis. Podemos tener tosis de los dos párpados, debilidad de cualquier músculo ocular, específicamente cualquier distribución, aunque nunca hemos visto un caso y hemos visto cerca de 1000 casos que estrictamente tienen distribución en el tercer par, pero he visto lo que parece ser apariencia de la parte superior como única manifestación en algunas semanas, y esto unas 4 veces, y esto lo mostraré más adelante. Del orbicularis oculi, el cierre de los párpados se permite, pero todo lo que esté por debajo de los ojos no se le considera como miastenia ocular y luego pasa a ser enfermedad generalizada. Entonces, si alguien tiene este problema con debilidad de hinchazón de la cara, es enfermedad generalizada, esto ya deja de ser ocular. Como oftalmólogos, las personas utilizan una prueba en reposo, cerrar los ojos por unos pocos minutos para ver si la tosis remite, y la prueba con hielo. Yo no sé quién descubrió eso, no lo recuerdo, pero tomaré como referencia un artículo de Journal of Neurology de Italia y un artículo que nos muestra esta prueba, qué tan confiable es. Peter Sabino de Gales se ha retirado de Gales, pero él hizo la observación, publicó un artículo y es aquí donde aprendimos esto. Dice que las 90% de las personas con tosis y miastenia ocular van a tener reversión de esta tosis, y conociendo esto aquí, la afectación por debajo de los ojos. Entonces, como dijimos, casi cualquier problema muscular, ustedes, esto puede ocurrir con la miastenia en términos de la debilidad. Y quiero hacer el punto acá. Entonces, espero que ustedes puedan ver esto, que tener entonces estrabismo de acomodación, esotropia o exotropia, esto nunca lo hemos visto en adultos. Esto lo hemos visto en niños con miastenia, que es interesante. Se puede tener lo que es una debilidad del recto medio, y una de las observaciones que hemos hecho a lo largo de los años es que la única que causa una debilidad del recto medio es miastenia gravis o lesiones del tronco cerebral que están hacia arriba, cercanos al tercer par craneal. He mencionado que se puede tener una parálisis de la parte superior y les digo que considero una suerte de experto, pero se me ha pasado el diagnóstico en mis primeros casos. Pensé que era solamente parálisis idiopática o microvascular, pero después mostraron los detalles. Entonces puede ocurrir esto, pero en el 1% de los casos aproximadamente. Pruebas para el diagnóstico. En la consulta ustedes pueden hacer la recuperación y la fatiga cuando el paciente mira hacia arriba y después de un minuto o dos hay una tosis que empeora, luego hacer que cierren los ojos por unos minutos y ver cómo se recuperan los párpados. La prueba de hielo, se pone hielo mirando la tosis y 2 minutos es el máximo, ya que si es redundante nos damos cuenta que realmente es incómodo. Desafortunadamente, y esta es una de mis pruebas favoritas de tensilón o hidrofonio, ya no se usa esto cuando miramos para arriba. Por alguna razón, algo de las
compromiso neuromuscular dicen que las pruebas en sangre serían confiables y eso no es cierto. Y también se dice que las electromiografías serían confiables y tampoco lo son. Entonces, esta es una buena prueba, desafortunadamente. Entonces, con esta gente de compromiso neuromuscular hacemos las pruebas de estimulación y aquí induciendo y tanto más aprendemos acerca de estas fibras únicas, nos damos cuenta que aún en manos expertas se sobrediagnostica a las personas con miastenia. Una de las cosas que no hago es que no les doy a las personas una prueba con mestinón o piridostigmina y que los pacientes reporten si mejoran o no. Yo creo que esa es una fórmula para un diagnóstico erróneo, debido a que las personas tienen un poco de fatiga y cosas así. A veces mejoran un poco de mejoría y luego se reportan como positivos. Si usted diagnosticó a alguien de por vida como miastenia gravis, entonces realmente es una mala forma de diagnosticar esto. Entonces vamos a saltar estos criterios clínicos que utilizamos para el diagnóstico para más adelante. Ahora yo quiero saltar la prueba de hielo y esto es muy interesante porque este grupo en Italia evalúa 102 miasténicos oculares y comparó entonces la prueba del hielo con la electromiografía, entonces de fibra única y tiene una especificidad y sensibilidad. Y aquí tenemos esta prueba de hielo que está aquí bajo rombos y básicamente en la MG tenemos este triángulo y vemos entonces que están muy cerca en términos de su sensibilidad y especificidad. Entonces, es tan bueno como la electromiografía y obviamente es mucho menos incómoda para los pacientes. Y, por cierto, es mucho menos costosa. Esto es interesante, pero esto es solamente acá. Nadie ha medido la validez para ver si esta prueba de hielo es válida para estos músculos oculares. Entonces, yo quiero saltar a algo de información que hemos publicado a lo largo de los años, ya que tenemos una muy buena base de datos acerca de estos trastornos. Entonces, mis primeros 141 pacientes para fines del 2002, una prevalencia un poco mayor en los varones, solamente un timoma, uno de 147 pacientes. Otros dos pensamos que tenían timoma, pero tenían hiperplasia del timo, ya que extirpamos la glándula, se encontró estos niveles anormales en 38%. Y es interesante señalar que había asociación con enfermedad tiroidea, lo cual es bien conocido, pero esto nos muestra simplemente lo común que es esto. Y si actualizamos esto, cuando estábamos cerca de 400 casos de miastenia, solamente 3 de 400 tenían un timoma. Entonces es inusual, pero cuando usted ve por primera vez al paciente, como usted no sabe que van a desarrollar enfermedad generalizada, siempre hacemos una tomografía de tórax con contraste, debido a que todavía pueden tener un timoma. Ahora, como la prueba de Tensilon no se usa más, vamos a saltar esto. Y lo que quiero mostrarles acá es que en un estudio que realizamos queríamos demostrar que tan poco Tensilon se necesita para hacer el diagnóstico, debido a que Tensilon, ese hidrofonio, bloquea la degradación de acetilcolina. Entonces, lo que hace es potenciar esto en la sinapsis. Y también puede teóricamente aumentar la acetilcolina en otros sistemas colinérgicos. Entonces puede retardar la frecuencia cardíaca o causar un ataque vasovagal. La gente entró en pánico y dicen va a llegar un arresto cardíaco. Nadie hizo arresto cardíaco con esta droga. Pero por cierto, siempre fui muy juicioso. Nunca hice una prueba de Tensilon en una persona con arritmia o enfermedad cardíaca conocida, por cierto. Y esto nos muestra entonces que se puede ver qué tan sensibles son los párpados y los músculos oculares a esta droga, de manera tal que se puede hacer un diagnóstico positivo con solamente 2.5, 2.6 miligramos o 3.3 miligramos, mirando los párpados, en comparación de los 10 miligramos que se dan usualmente para miastenia sistémica. Entonces hay que ser cuidadoso con esto, particularmente los músculos oculares. Y entonces, no quiero aburrir a la gente con esto, pero este es un esquema antiguo y se muestra en una forma simplística la forma como el nervio inerva al músculo
y cómo están los receptores postsinápticos que captan acetilcolina y llevan a la contracción muscular aquí. Y por cierto, si hay daño a este nivel, la sinapsis no funciona bien y los receptores postsinápticos tampoco funcionan y tampoco hay las descargas y básicamente hay daño a la unión postsináptica. Entonces se muestra aquí lo complejo que se torna esto, ya que con toda esta biología molecular hay todos estos tipos de receptores, incluyendo un receptor que muy raramente causan miastenia ocular. Y todos estos receptores que se han identificado, no sabemos la significancia de todo esto. Mostramos aquí que se apunta a la sinapsis y se muestra lo complejo que son desde el punto de vista de las proteínas. Entonces, es mucho más complicado y esto exige nuestro mejor esfuerzo como clínicos. Y básicamente la inmunopatología de la miastenia nos señala que las células del timo tienen el mismo idiotipo de receptores que las de la unión neuromuscular. Y en las células del timo y la glándula del timo tenemos estos linfocitos T y estos desarrollan clonas y que luego atacan la unión neuromuscular y que también estimulan a los linfocitos B que trabajan a nivel de estas uniones y que se pueden medir a diferentes niveles. Entonces, es muy específico medir el anticuerpo en el suero, el anticuerpo para la miastenia, el anticuerpo para los receptores de acetilcolina. Normalmente usualmente es normal en la miastenia ocular, entonces puede relacionarse esto más con las personas que tienen hiperplasia del timo, pero no es una buena prueba para seguir a las personas, ya que esto no cambia con la terapia y no nos dice la severidad de la enfermedad. Entonces es una buena prueba para el diagnóstico, pero no es perfecta. Y para la miastenia ocular, como ya se ha dicho, tiene baja frecuencia en cuanto a ser positiva. Entonces, ¿por qué los músculos oculares son tan afectados en la miastenia? Y esto es básicamente un resumen de mucho trabajo hecho por muchas personas, pero más por Henry Kaminsky en Washington, que es mi colaborador en nuestros nuevos proyectos que estamos trabajando. Es neurólogo, pero ha pasado su carrera trabajando en músculos oculares y en otras enfermedades musculares. Entonces, aquí siempre hay disparos, nunca se desactivan estos músculos. Cualquier desequilibrio causa entonces daño y con visión doble. Entonces, como nosotros sabemos, los músculos oculares son únicos en su género, tienen estas fibras de disparos rápidos, pero también tienen fibras que son componentes que semejan el músculo liso para mantener su posición y la sensibilidad de acetilcolina varía dependiendo de cuál de estas están siendo estimuladas. Entonces, la miosina en los músculos varía dependiendo si está en el lado ocular o en el lado orbitario. Entonces, en todo momento que haya una injuria a esta densidad de las fibras de disparo, entonces las torna inestables. Entonces, tenemos menos receptores por estos procesos autoinmunes como la miastenia y que las hace menos estable y menos balanceadas. Entonces, esta es la razón por la cual son tan propensas y para desarrollar este tipo de compromiso. Entonces, esto nos lleva al trabajo clínico. Este artículo por Chris Bevery y Van Rowland en 1983, y este es de la Columbia Presbyterian. Entonces aquí se evalúa en miastenia que se publicó en Annals of Neurology. Entonces aquí se sigue a 2 años en el 41% de los pacientes y mucho menos después de 2 años. Entonces aquí, este es un artículo que marcó un hito. Desafortunadamente perdieron como un 30% de sus pacientes. Y puede verse acá entonces. Y pregunté por qué pasó con
su información. Entonces, lo que pasó es que no se ve los pacientes a un año, entonces no había información a un año, entonces se publicó lo que se tenía acá. Entonces esto era el trabajo clásico, si se quiere. Sin embargo, de vuelta a Schlesinger, que estaba en Filadelfia, probablemente antes de Noam Shack en Filadelfia, él hizo esta observación de 59 diciendo que si podemos convertir la miastenia en enfermedad generalizada, entonces se va a convertir a un año. Y viendo este caso de cuántos habían convertido a un año la forma generalizada, pero solamente unos pocos después. Es una pequeña serie, pero es la primera indicación de esto. Y luego apareció Dave Grobe, quien estaba en Brooklyn, en Nueva York, y era internista. Y él, en el momento que estaba atendiendo a pacientes con miastenia, estos pacientes eran atendidos por internistas, no por neurólogos. Entonces tenía una enorme serie de casos y encontró de estos pacientes con miastenia ocular, la mayor parte de ellos, 91%, convirtieron a un año. Bien, entonces esto probablemente o estos resultados reflejan esto, y esto está subregistrado porque no habían todos los datos, y esto nos interesa también como neurólogos porque es un tema muy interesante. Bien, ¿qué hay acerca del tratamiento de la miastenia? Bien, siempre se me enseñó que hay que dar mestinón primero, es bueno para la tosis y los movimientos oculares, pero tras 6 o 7 años de hacerlo me di cuenta que estaba perdiendo tiempo debido a que muy infrecuentemente ayudaba con los movimientos oculares. Ayudaba con la tosis, pero muy raramente normalizaba los movimientos oculares, y de hacerlo tiene acción muy corta. Esto no funciona porque en su mayor parte el ángulo cambia, entonces los prismas se tornan un poco prácticos. Entonces aquí hay gente que no tiene esta visión binocular, y hay terapias que se tornan no aceptables. Entonces empecé a usar corticosteroides, entonces el uso de prednisona en dosis relativamente bajas después del curso de tratamiento, y teniendo a la gente con dosis bajas y mostrándole los resultados. Entonces, Sommer de Alemania publicó esto en Journal of Neurology, Neurology and Psychiatry en 1997, y fue el único trabajo, aparte de lo que voy a mostrar de mis estudios, que tuvo buenos detalles acerca de cómo funcionan, y se trabajaba muy bien en este caso de acetoprina en pacientes con miastenia ocular. Utilizo bastante acetoprina en las personas que fallan con los esteroides o que requieren dosis altas de esteroides como mantenimiento. Micofenolato es bastante segura, pero no es una gran droga y ayuda a algunas personas. No hay buena información acerca de la miastenia ocular. Lo que se ha publicado hasta el momento no es tan confiable. Pero tengo pacientes en los cuales ayuda. Y si alguien tiene otro punto de vista o un ángulo fijo o una dosis fija y de larga data, y quizás la reparación quirúrgica sea razonable. Entonces, pasemos a los nuevos tratamientos que se proponen. Entonces, el estudio sobre el tratamiento de miastenia se hizo timectomía, un estudio internacional, y básicamente fue exitoso, fue publicado en el 2016, y básicamente mostraron que los pacientes que fueron sometidos a timectomía mejoraron los puntajes de miastenia generalizada significativamente a unos 6 meses. Mejor que aquellos que fueron tratados con prednisona y otros agentes inmunosupresores como micofenolato o azatioprina. Y la diferencia fue persistente y llegó a niveles mayores, ya que aquí tenemos el estudio de seguimiento mostrando acá en el lado izquierdo que esta es la probabilidad de tener síntomas mínimos o mínimos síntomas. Entonces ustedes pueden ver aquí con prednisona en azul, timectomía en rojo, y este grupo de timectomía que alcanza síntomas mínimos mucho mejor que el grupo de prednisona o de prednisona con otra terapia, y se mantiene la diferencia. Entonces,
Aquí la separación empieza a aparecer a 6 meses y se hace cada vez más amplia conforme avanzamos, pero esto es muy interesante. Y la probabilidad de necesitar simplemente una pequeña cantidad de medicación, el grupo de timectomía realmente se separan aquí. Y esto es como a 18 meses entre este grupo y prednisona. Entonces, realmente se muestra que se puede reducir la dosis de prednisona significativamente en las personas con timectomía y que no habría tantos efectos colaterales y que tienen una mejor evolución clínica. Entonces, esto demuestra realmente, y esto fue publicado el año pasado en Neurology, prueba que la timectomía es beneficiosa para las personas con miastenia generalizada. Entonces, ¿cuáles son las terapias para la miastenia ahora? Por cierto, sabemos que de la timectomía. Hasta la fecha, todo el trabajo de timectomía hecho en la miastenia ocular ha sido retrospectivo. Nadie ha hecho un estudio prospectivo como este trabajo internacional de timectomía al que me referí. Nadie lo ha hecho. Y hay un artículo del Journal de Neurotherapeutics que ha sido publicado de China y vamos a revisar esto en unos minutos. La plasmaféresis es utilizada en las personas que están mal en la UCI, funciona bastante bien. Inmunoglobulina intravenosa funciona bastante bien en las personas con crisis generalizadas. La he probado en el compromiso ocular en 6 ocasiones y he tenido 0 de éxito. Corticosteroides, ya los mencioné, acetoprina también, micofenolato mofetil también, o CellCept. Entonces, hablaremos acerca de 2 terapias nuevas antes de ir al estudio chino. Este es el estudio chino. Entonces, esto apareció ayer. Entonces, la única razón por la cual se ha publicado es porque ellos evaluaron a 519 pacientes con miastenia ocular. Entonces, lo hicieron en forma retrospectiva, timectomía en 131 de 519 pacientes. De estos 131, 72.5% tenían timoma. Recuerden que les dije que tuve 3 casos de timoma en 400 casos. Entonces, esa es una cifra sospechosa, ya que nadie ha reportado tantos casos de timoma. Simplemente sobre la base de mi revisión del artículo. Los pacientes fueron sometidos a la timectomía si tenían miastenia ocular durante al menos 3 meses. En el estudio no tenemos idea de cuánto de prednisona, cuánto de inmunosupresión y qué hicieron ellos en general. Y por último, no hay información en el artículo acerca de cómo les iba con la miastenia ocular. El único hallazgo acá que vale la pena mencionar es que aquellos pacientes que fueron sometidos a timectomía, este es el riesgo acumulativo para hacer enfermedad generalizada en el eje Y, y si se tiene timectomía, hay una probabilidad bastante menor para desarrollar enfermedad generalizada. Entonces es muy interesante, pero no hay que olvidar este grupo en rojo. La mayor parte de ellos tuvieron timomas, entonces no lo sabemos. Entonces, consideraron necesario publicarlo por tener 500 casos, pero es sospechoso y los autores aceptaron las críticas y dijeron que ellos necesitan hacer otro estudio para poder responder esta pregunta. Pero de todos modos es interesante de ver. Entonces, yo quiero referirme aquí a 2 drogas. Esta droga aún no ha sido aprobada en los Estados Unidos. Es una droga que viene de una compañía holandesa llamada argenx. Y he visto los datos de la compañía. Ellos querían hacer algo de investigación y nos dieron el componente de miastenia del estudio, el cual afectaba los ojos. Entonces, aquí el componente de miastenia midiendo los problemas oculares y los movimientos oculares no es tan bueno. Y cuando hagamos nuestro estudio, todos desarrollaremos una nueva modalidad. Está empezando a estudiarse, pero nos dieron lo que tenían.
y mostraron que esta droga, además de hacer que las personas con miastenia generalizada mejoren significativamente con un muy buen perfil de seguridad, esto vale la pena decirlo, es una infusión, también mostraron que podía reducir el puntaje de déficit en el puntaje ocular en personas que estaban tomando el medicamento acá y que fue sostenido. Y después de un par de meses observó esto. Entonces hablé con el director del estudio, que es un excelente especialista en temas neuromusculares en Chapel Hill, Carolina del Norte, y él conoce este tema, dice que la droga es segura y que es muy segura. El problema es que estamos hablando de una compañía, de cómo pudiéramos trabajar juntos, ya que ellos quieren que nosotros demostremos que funciona en la miastenia ocular, pero no quieren hacer un estudio que lo compare con prednisona. Entonces, es interesante. Entonces, la idea es tener discusiones adicionales y hasta hoy día hay un mailbox donde quieren que nos reunamos. Esto suena interesante, pero es una droga muy interesante. Yo creo que va a ser una buena droga para las personas con enfermedad ocular y que evitar que generalice, o para alguien que tenga mala evolución y que tenga exacerbaciones y la idea es mantenerlos bajo control. Yo creo que esta droga va a ser muy buena. Entonces hay que echarle el ojo, ¿no? Entonces bloquea básicamente los anticuerpos y los linfocitos T, bloquea el receptor FC. Entonces no se une al receptor de acetilcolina. Es así como funciona. Esta droga, no conocemos gran cosa de esta, pero es una droga. Esta bloquea el complemento y se ha utilizado exitosamente en enfermedad generalizada. No hay información en el estudio que ha sido publicado y esto ha sido aprobado por la FDA. No hay ninguna información acerca de los síntomas oculares, para nada. Y tiene un efecto colateral muy desagradable que puede estar asociado con meningitis por meningococo. Entonces, todos tienen que estar vacunados contra meningococo. En el estudio, y aún vacunados puede haber unos cuantos casos. Entonces, nuevamente, lo poco que sé de esta droga, preferentemente no la recomendaría a nadie con miastenia ocular. Entonces, veremos a dónde termina este medicamento. Se está utilizando en otras entidades como NMO. Entonces, se usa en enfermedades muy malas. Bien, de vuelta a nuestro trabajo en donde demostramos que prednisona se hizo retrospectivo, pero tenemos una muy buena base de datos. Mostramos que dar prednisona, aquí le mostramos que tenemos una muy buena corte de pacientes acá. Las edades fueron similares a prednisona contra no prednisona. Disparidad en los géneros, más varones en ambos grupos, pero es interesante ver que el grupo de prednisona tuvo más ligazón anormal de acetilcolina a los receptores en comparación con los de no prednisona. Entonces, este es el grupo que debía estar en mayor riesgo de desarrollar enfermedad generalizada. Recordar que esto es retrospectivo. Y aquí vemos aquí el desarrollo de la enfermedad a 2 años. Entonces, la posibilidad de tener anticuerpos positivos, esta es muy alta, razón de riesgos para enfermedad generalizada, muy significativa. Y si están con prednisona, miren qué tan baja es la tasa de conversión en enfermedad generalizada. Entonces, este es un mensaje clave, que cualquier positivo, más probabilidad de tener enfermedad generalizada. Prednisona parece que por lo menos en los 2 años protege. Y aquí las curvas de Kaplan-Meier, estos esteroides contra no esteroides con anticuerpo negativo, y muestra entonces que estos pacientes que desarrollan enfermedad generalizada son personas que no reciben prednisona y que tienen mayor probabilidad de ser enfermedad generalizada de lo que se esperaría en esta curva global. Y si dividimos entonces entre los que tienen positividad, entonces hay un riesgo mayor para enfermedad generalizada en las personas que no reciben esteroides. Y como esperábamos, ya que esta es la razón por la cual se les dio, vemos los movimientos oculares. Aquí se mide la diplopia, la mirada hacia abajo, la cual sabemos son los campos más significativos para las actividades de la vida diaria. Y como esperábamos, prednisona fue muy buena
en cuanto a controlar la diplopia y mejorar la tosis. Y entonces aquí algunos de los pacientes todavía estaban con mestinón, pero eventualmente se les sacó de esta droga y vemos que el grupo de mestinón aquí en gris tuvieron bastante diplopia antes y vimos que todavía la tenían a un mes justo acá. Esto es sin prednisona. Y esto no es ninguna sorpresa entonces. Continuamos utilizando prednisona a lo largo de la duración en ambos grupos. Entonces, miramos los resultados y publicamos el artículo mostrando este perfil de efectos colaterales con prednisona y básicamente lo que decimos colaterales mayores si manteníamos prednisona en dosis menores a 10 miligramos y si nos cuidábamos de todas las cointervenciones, por ejemplo, para proteger los huesos, verificar la presión arterial, los niveles de azúcar en sangre y mantener el estado metabólico bajo control. Y todo esto es trabajoso, pero se puede hacer. Y aquí tenemos algo que publicamos el año pasado y algo que no tenía, no lo debí darme cuenta de ello antes. Entonces evaluamos a 103 pacientes que seguimos en un promedio de más de 8 años y como esperábamos, la tasa para desarrollar enfermedad generalizada, de no tener enfermedad generalizada, entonces las tasas son bastante bajas. Entonces, no incluí aquí esta información los que desarrollaron enfermedad generalizada a 2 años. Entonces, estos son pacientes seguidos por más de 10 años y si tienen enfermedad generalizada, queríamos saber lo que sucedía con ellos. Si prednisona parecía ser efectivo desde esa perspectiva, pero aquí tenemos, y esto es lo que debimos saber y no nos dimos cuenta, es que más del 40% de los pacientes perdieron el efecto de prednisona para controlar la miastenia ocular y terminaron con acetoprina o micofenolato u otras drogas. Entonces, ahora los números están subiendo, ya que hemos visto a estas personas y cada vez más y más y que están perdiendo el efecto de prednisona. Entonces, esto es algo que publicamos el año pasado y estuve sorprendido de ver esto, pero necesariamente había que poner esto ya que nadie va a hacer un estudio clínico y seguir a estas personas siguiéndolas por estos periodos de tiempo. Entonces, esto es importante de darse cuenta y justifica entonces lo que vamos a hacer, que es entonces las personas que han hecho el estudio de timectomía, entonces hemos estado colaborando, entonces no hemos corrido el estudio, pero les ha ayudado a diseñarlo y a escribir su grant, entonces hemos estado en contacto. Entonces decidimos que cuando veamos que tan buenos eran los resultados, vamos a hacer un estudio sobre timectomía temprana en enfermedad ocular y la idea es tratar de extirpar el timo en forma video asistida, en forma mínimamente invasiva, no con tórax abierto, asistida por video, robótica, en personas con síntomas de miastenia ocular por menos de 3 meses. Teóricamente, antes que tengan un cambio permanente en su sistema inmunológico, y la idea es eliminar este antígeno patológico en el timo, y permitir entonces que el sistema inmune se normalice antes que haya cambios permanentes. Entonces, como un intento curativo, procedimiento curativo, de manera tal que las personas no se pasen su vida con prednisona o con algún otro inmunosupresor o desarrollen enfermedad generalizada. Eso es la teoría. Y ese será el primer estudio que se realice en donde tengamos anticuerpos positivos y anticuerpos negativos en los pacientes, no solamente los de compromiso neuromuscular, sino también con anticuerpos negativos, ya que se tiene temor que habría que mantener el estudio puro, pero por lo menos un 50% de las personas que tienen enfermedad ocular solamente tienen anticuerpo negativo y quizás 35% de los pacientes con la forma generalizada. Entonces, hasta la fecha,
Sin timectomía, sin aprobación de drogas, nunca se ha hecho nada de esto en personas con anticuerpos negativos, entonces vamos a incluirlos. Este es un estudio en fase 2 y el resultado es mirar la dosis diaria de prednisona para mantener estos pacientes en funcionamiento normal. Entonces se randomiza, todos recién prednisona en el curso oficial, pero a 6 meses la idea es retirar la droga, titulándola, cuando ya la timectomía es efectiva. Entonces luego vamos a ver si necesitan nuevos tratamientos o no. Y al mismo tiempo vamos a tratar de descubrir si podemos ver algún biomarcador. Entonces, como dijimos, el anticuerpo ligador de acetilcolina es una prueba buena para la enfermedad generalizada. Quizás hacer un análisis de grupos que no está disponible comercialmente. Quizás trabajar con el bloqueo o Oxford ha desarrollado algo, es un indicador, un marcador cualitativo, no cuantitativo, pero no hay pruebas de laboratorio que predigan el tratamiento, que rastreen la enfermedad en cuanto a la severidad clínica. Sin embargo, en el estudio de tratamiento por timectomía, Ponga, que es biólogo en Suecia, hizo un subestudio en los pacientes sometidos a timectomía, que encontró este microARN que estaba aumentado en forma regular y encontró que los pacientes que fueron a la timectomía a 6 meses, quizás cerca a 1 año o a 2 años, tuvieron una reducción en este microARN, pero nada con la prednisona. Entonces vamos a estudiar esto, ella lo va a hacer para nosotros y también hay un estudio del Reino Unido en donde ellos evaluaron a las personas con miastenia ocular y revisaron a aquellos que tenían la forma generalizada y parece ser entonces que este M y ARN está aumentado en forma regulada. No tenemos información acerca de cómo responden a la terapia, entonces pensamos que por lo menos con estos 2 biomarcadores los vamos a estudiar y vamos a mirar otros biomarcadores inmunológicos y entonces el estudio, estamos abriéndonos el camino para el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos para la financiación y nos tomará un par de años para que despegue, pero estoy seguro que tenemos una buena idea y estoy animado de que el N10, la agencia financiadora, lo vea como un proyecto importante, ya que aun cuando el trastorno es poco común, entonces sí, se ofrece una posibilidad de cura o de reducir el uso de por vida de medicaciones que puedan afectar su aspecto inmuno y evitar enfermedad generalizada, por lo menos vale la pena. Es así como lo estoy presentando. Entonces, yo creo que he hablado por un buen tiempo. Entonces, yo creo que es un buen momento para terminar, ya que quizás podamos tener algo de discusión. Entonces, y escucharse ideas interesantes. Y si tiene miastenia ocular, ¿cuándo se hace la timectomía? Entonces, yes, timectomía. Todavía no lo sabemos debido a que hemos hecho la investigación, pero la idea es hacerlo si es que funciona nuevamente. Este es un estudio clínico, entonces yo no recomendaría una timectomía para la miastenia ocular, sino hasta que hagamos la investigación. Ahora, hay personas del área neuromuscular que en los estudios de timectomía dicen que vamos a trabajarlo en la forma ocular, si es que funciona la forma generalizada, pero no sabemos, o mejor dicho, no hay información suficiente que nos diga qué hacer. He estado pensando por mi cuenta en donde la idea es investigar y recolectar información para hacerlo en esta forma. Entonces randomizamos a las personas y lo hacemos. Usted no puede hacerlo ya que no puede decirles a las personas vaya a un procedimiento quirúrgico y después decirles he decidido
que sé que esto va a funcionar. Algunos lo hacen bien, no es como una timectomía en un paciente con una enfermedad generalizada, porque usted sabe que hay prueba de que funcionan todas las modalidades. Es así como lo digo. Entonces, no estoy poniéndolo para las personas que vayan y hagan su práctica así como así. Y usted dice, bueno, vamos a seguir el protocolo y se colecta información y se convierte eso en un estudio. Tengo una pregunta del doctor Giraldo. ¿Usted hace la timectomía si piensa que hay hiperplasia del timo o solamente si es un timoma? Hay dos cosas. Ahora, si alguien tiene un timoma, es prácticamente obligatorio que usted extirpe el timo porque es un tumor canceroso. Y usted no siempre puede decir, distinguir la hiperplasia del timo, del timoma en los estudios por imágenes. Y yo dije que de los 3 casos que hemos operado y donde se hizo una timectomía, pensamos que los 3 eran timomas y solamente uno tuvo un timoma, los otros 2 tuvieron hiperplasia del timo. El estudio que vamos a hacer, y esto es lo que se hizo en el estudio de timectomía, el límite de edad era 65 años, debido a que el timo involuciona tanto después de esa edad que a veces ya no se puede encontrar para extirpar el tejido. Entonces, era una timectomía, tórax abierto, una cirugía grande, y el límite de edad era 65 años. Entonces, utilizando una técnica bastante más segura, mucho menos dolorosa en lo que estamos haciendo, pero el límite de edad también será 65 años. Entonces, eludí algo. Cuando estamos cerca de 1000 pacientes diasménicos que hemos manejado, tenemos 14 varones de edad avanzada, mayores de 70 y 80, a quienes he seguido, y aun cuando tienen diplopia y tosis, ellos respondieron bien a piridostigmina y nunca necesitaron, insisto, prednisona, lo cual realmente es interesante. Y tengo una lista de estos pacientes. Cuando hagamos el estudio de biomarcadores para esta investigación, todos están con vida y todos son voluntarios, entonces voy a estudiarlo así. ¿Qué pasa con, qué tienen estas personas que los hace en mejores condiciones o qué les falta y que les permite entonces no terminar requiriendo más medicaciones? Entonces, estos son 14 de 1000, es bastante inusual. Y en este punto, ¿cuál sería el mejor tratamiento para la miastenia ocular? Entonces, bien, yo creo realmente que la gente está preocupada por prednisona y no es malo hacer todo el trabajo diagnóstico del paciente. Usted busca evitar enfermedad generalizada, les hace tomografía de tórax para ver que no haya timoma y entonces no hay problema de ponerles en piridostigmina y esto nos dice entonces que puede funcionar o no y luego empezar con el tratamiento porque es tan seguro y luego cuando retornan a usted y no se han recuperado bien, entonces la idea es aceptar que vayan a prednisona, entonces hay que esperar por un par de semanas, hacerle todo el manejo, retornan a 2 semanas, todavía veo doble, ¿qué puede hacer usted por mí? Bueno, entonces yo creo que lo ponemos en prednisona. Y entonces, en el caso de prednisona pasamos muy rápidamente. Comenzamos con dosis bajas, 10 miligramos. 10 miligramos por 2 días, 20 miligramos 2 días más. Y luego vamos hasta un máximo de 40, 50 miligramos por día durante una semana. Y luego la voy reduciendo gradualmente de manera tal que disminuye la dosis a 10 miligramos por día a las 12 semanas. Esa es la tasa de reducción lenta. Y en la enfermedad generalizada, la miastenia generalizada, la idea es hacer un manejo muy lento y yo sé que es innecesario esto en la enfermedad ocular
Y la idea no es darles 50 miligramos en el día, no, usted le da 10 por 2 días, ¿cómo le va? No hay problema, 20 por un par de días, no hay problema, y así usted va aumentando gradualmente la dosis, ya que siempre se preocupa de que sea una dosis grande y que pueda crear una crisis miasténica, y la idea no es dar dosis grandes en un solo día. Entonces, esta es la razón para ello. Y ese protocolo nunca me ha llevado a ninguna dificultad, ese modo de trabajar. Y por cierto, si ustedes miran, todos estos protocolos están publicados, se basan en artículos ya publicados, por cierto. Acá hay otra pregunta acerca, ¿qué hay acerca de la miastenia y la enfermedad tiroidea? Muy buena pregunta. Entonces, los casos más difíciles de manejar son los pacientes que tienen superposición de estas enfermedades. Entonces, cuando hay enfermedad tiroidea, cuando hay estrabismo, por ejemplo, nosotros sabemos que el estrabismo no diagnosticado es extremadamente común, ya que todos sabemos que las personas que hacen motilidad ocular son los oftalmólogos, pediatras y los neurólogos. Y la mayor parte de nosotros trabajamos con cataratas, glaucoma, retinopatía diabética, degeneración macular, y si no hay problemas con los movimientos oculares, no vamos más allá. Y quienes vemos pacientes que tienen estrabismo y que algunos piensan es problema neurológico, entonces mis casos más difíciles son las personas en donde se superponen las enfermedades. Entonces aquí la idea es ver cuál es el origen, y en la enfermedad tiroidea no tiene el aspecto de miastenia, ¿no? Porque todos sabemos que tenemos esta miopatía restrictiva y el recto inferior que está infiltrado, y tenemos todas estas alteraciones, tenemos cambios periorbitarios, entonces es inusual no tener esta enfermedad tiroidea. Entonces no las trato en una forma diferente a menos que sospeche, pero es más difícil. Y yo quiero realmente hacer una observación aquí. La doctora Vargas hizo esta observación cuando estaba conmigo en Nueva York, y si un paciente tiene enfermedad ocular tiroidea, entonces nosotros sabemos que preferentemente tiene isotropia por la restricción del recto medio, obviamente separación vertical debido a la asimetría de la restricción en el recto inferior. Entonces alguien con enfermedad ocular tiroidea tiene isotropia y se torna en exotropia. Y eso hace el diagnóstico de la miastenia gravis ocular. Es así. Es muy fino, ya que nunca hemos visto a nadie que no caiga en estos criterios. Hay un comentario acá que señala que el diagnóstico de miastenia es básicamente clínico, pero ¿qué hay acerca de la electromiografía? Bien, básicamente es clínico. Es clínico, la historia, entonces se despiertan bien y después de unas horas tienen visión doble o ptosis. Y usted los observa en la consulta y usted puede ver que hay fatiga de los músculos oculares, fatiga de los párpados y recuperación. Entonces, esta es una prueba diagnóstica. Y no hay enfermedades que se comporten así. La prueba del hielo puede hacerse en la consulta también. Y es igual, insisto, en términos de sensibilidad a la prueba de EMG con fibras únicas. Es un trabajo de buena calidad hecho en Italia. La prueba de hielo. La prueba con el hielo. Y esta aparece en Journal of Neurology del 2020, un trabajo italiano, en donde les mostré la diapositiva, que esta prueba con hielo es igual de sensible o puede ser más sensible que la electromiografía de fibra única. Y otra cosa, les doy aquí les muestro aquí un pequeño problema. Si tiene tosis debido al uso de lentes de contacto, debido a que tiene esta
problemas papilares por debajo de la superficie tarsal. En el párpado tenemos un poco de edema a ese nivel. Y si se hace esta prueba de hielo, a menudo será normal. Y hará que la tosis desaparezca. Entonces, si usted piensa que alguien tiene tosis debido a que hay un lente de contacto, usted voltea el párpado y ve toda la inflamación en la papila, no haga la prueba de hielo, ya que se preocuparía que el paciente tenga miastenia gravis. Es muy interesante. He hecho esto y he dicho, bueno, vamos a hacer la prueba de hielo para completarlo. Decimos, bueno, no sabíamos que tenía miastenia gravis ocular. Sabemos esto por el frotarse los ojos. ¿Por qué le hicimos la prueba? Pero lo observamos, nunca lo hemos escrito. Pero si se hace la prueba de hielo en estos pacientes puede dar un falso positivo. Tengo una pregunta del doctor Cárdenas. Tiene una dosis máxima de piridostigmina. ¿Cuánto piridostigmina da usted? Básicamente las personas señalan que es una droga muy bien tolerada. Entonces, ¿qué efectos colaterales puede ser? Algunos dicen que raramente hay sudoración y básicamente las personas tienen calambres o algunos temblores musculares, pero mayormente hay malestar abdominal, calambres abdominales y diarrea. Y si se toma medicamentos de venta libre como loperamida para la diarrea del viajero, funciona muy bien. Entonces, aumenta usted la dosis al máximo necesario. Entonces, la dosis inicial usualmente es 60 miligramos 3 veces por día. Pero usted puede aumentarla. Yo tengo personas que han recibido dosis de más de 300 miligramos 3 veces por día. Entonces, usted puede subir bastante. Yo creo que el máximo que he tenido que dar fue como 500 miligramos por día y no había problemas. Pero si no funciona, con 60, 90 o 120 3 veces por día, entonces ya no va a funcionar, si no funciona con esos niveles de dosis. Y es una droga muy segura. ¿Qué hay acerca de la prueba en reposo? Es una prueba muy buena. Jack Odell, que estaba en Columbia, en New York, él dice, pongo las personas a reposar para que hagan una siesta en la oficina, entonces por unos pocos minutos. Y ahora, honestamente, como la prueba de hielo es más confiable, y se puede cerrar los párpados de cualquier forma y ninguna enfermedad le va a dar una prueba tan positiva con la prueba de hielo, ya que pone el hielo, los párpados están cerrados, ¿no? Entonces esto le toma un par de minutos como máximo. El doctor Vázquez pregunta, después de la semana número 12 con prednisona, ¿podemos pasar a otra medicación? ¿O empezamos nuevamente prednisona? Bien. Entonces, para la semana 12, que estamos con 10 miligramos, y usted mira al paciente llega y le dice, todavía tengo visión doble, todavía tengo tosis, o estoy yendo bien. Entonces, reducimos lentamente la dosis de la medicación. Quiero que el paciente llegue a la dosis mínima posible, que lo mantenga funcionando normalmente. No quiero la perfección, simplemente quiero un buen funcionamiento. Entonces, ya que el enemigo de un buen resultado es buscar la perfección, entonces les hago bajar. Entonces decimos, bueno, 7.5 miligramos por 2 semanas. ¿Cómo le va? Voy bien. Ok, quedémonos con 7.5 por 2 semanas. Muy bien. Entonces reducimos en 1 o 2.5 miligramos cada 2 semanas. Y quiero que ellos bajen al nivel mínimo posible. Eventualmente se va a encontrar, bueno, cuando vamos después de, y si todavía hay visión doble, cuando bajé de 7.5 a 5, entonces subo a 7.5. La idea siempre es tener la dosis mínima de la medicación. Si la persona hace recurrencia, esto
es en este modo y no solamente es un poquito, sino entonces usted dice, bueno, vimos al paciente hace un mes y estaba en 1 o 2 y ahora tiene 15. Entonces yo creo que este paciente necesita una mayor dosis, aumentamos la prednisona hasta 20 o 30 miligramos y luego lentamente voy bajándola. Yo considero este régimen, considero que tengo una tasa de éxito de 80%. El 20% de tasa de fallas es la siguiente. El 20% son los pacientes que no responden para nada, aún con dosis grandes. O aquellos que no mantienen el beneficio con menos de 10 miligramos por día y con cursos repetidos. Entonces, tengo a estos pacientes que cada 3 meses tienen un nuevo episodio y aumentar la medicación, eso es demasiado. Si una vez al año tienen una exacerbación, yo no llamo esto un fracaso. Entonces, no tengo una definición absoluta con una tasa de éxito de 60% los primeros 2 o 3 años. Soy consciente que no ve también porque un 40% de las personas que sigo no van bien y que tienen que ir a micofenolato o a azatioprina, por cierto. Hay otra pregunta. ¿Es la prueba de hielo buena para el estrabismo? Hay un par de artículos publicados. La respuesta es no. No hay información suficiente. Algunos dicen que sí. Hay que pensar en esto. La prueba trabaja con este músculo elevador porque está justo en la piel, ¿no? ¿Cómo puede poner el hielo en el músculo directamente, ¿no? Tiene los párpados que protegen el ojo. Esta pregunta. Muchas gracias por la charla. ¿Trata usted niños? ¿Cómo hacemos con los niños? Hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo con los niños. Esto es muy interesante acerca de los niños. Ellos no van a ir al estudio de temectomía, pero a cualquiera que es post-puberal es un adulto desde el punto de vista inmunológico y los quiero en el estudio debido a que yo creo que se van a beneficiar, pero los niños por debajo de 12 años, ellos tienen una menor tasa de generalización y es interesante. Las personas del sureste de Asia, no hablo de la India, hablo de China, Corea, Vietnam. Ellos tienen una incidencia menor en comparación con otros de hacer enfermedad generalizada. Hay mucha literatura dice esto, entonces es interesante. Entonces quizás hay algún componente genético, entonces claramente hay algo que marca una diferencia en estos niños. Hay mucho por estudiar. Definitivamente sí. Y esta es la razón por la cual estaba incómodo con este artículo chino, que tenían 500 casos y no hicieron mayor cosa. ¿Cheque usted anticuerpos en el seguimiento? No, porque no vale la pena. Entonces no refleja el estado de la enfermedad o el estado del tratamiento, ese es el problema. Muy buenas preguntas. No esperaba algo diferente, era lo que yo esperaba. Muy buenas preguntas. Gente con mucha experiencia y conocimiento. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Ha sido una charla muy interesante, maravillosa. Muchas gracias, un placer. Bueno, espero que lo hagamos en persona la siguiente vez. Bien, ha habido más de 100 personas, neurólogos, oftalmólogos y neurólogos de otros países. Ha sido muy interesante. Bien. Espero que no sea la última vez que nos comuniquemos. Espero que no. Bien, muchas gracias. Adiós.